Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy les vamos a hablar sobre la depresión, qué tipos de este trastorno mental hay que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Pero también les vamos a hablar de un proyecto financiado por SACIL que se va a realizar en el Hospital Universitario de Burgos y lo va a realizar un residente que va a terminar ahora medicina en cirugía pediátrica. Vamos a hablarles también de ese colapso que está habiendo en el Hospital Universitario de Burgos durante estos días y que denuncia la plataforma de la sanidad pública. Este próximo 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Definida como un trastorno mental frecuente, la depresión afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Hoy vamos a hablar de ello con los coordinadores del Colegio de Psicología de Burgos, Ignacio Jiménez. Muy buenas noches. Hola, Luis Ángel Romero. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué es realmente la depresión? Bueno, pues como tú bien has dicho, es una enfermedad, un trastorno mental con mucha prevalencia a nivel mundial. Es cierto que hay 350 millones de personas afectadas y que digamos que es una interacción compleja de factores biológicos, factores psicológicos y factores también, sociales, ¿no? O sea, una interacción de tres factores. Esto es lo que hace que esta enfermedad, bueno, pues esté ahí. ¿Esta enfermedad ha ido aumentando con el paso de los años? Ha ido aumentando con el paso de los años. De hecho, junto con la ansiedad y el estrés, se consideran las enfermedades del siglo XXI a nivel psicológico. ¿Cuál suele ser sobre todo el perfil que acude a consulta de una persona que padece depresión? Bueno, no hay un perfil establecido. Normalmente puede ser, esta enfermedad puede atacar a cualquier persona, o sea, cualquier persona puede sufrirla, ¿no? Bien una persona entre 20 y 40 años, hombre o mujer, una persona anciana o incluso un adolescente o un niño, ¿no? O sea, no hay un perfil, digamos, definido. Sí es cierto que hay unos rasgos típicos en los cuales es, relativamente fácil detectar la enfermedad, como es una falta de interés por las actividades que antes te causaban placer, una tristeza, un bajo estado de ánimo, una apatía total. Entonces estos son un poco los detonantes o los signos que hacen prever que hacen ver que esta enfermedad está ahí. Pero no existe un perfil determinado. Hablas por ejemplo, de tristeza, no se oye mucho esa palabra. Cuando los días están grises, ¿estás como deprimido realmente? ¿Estás deprimido? Bueno, realmente los ciclos luz-oscuridad influyen mucho en la conducta y en el temperamento, en el bienestar de la persona, ¿no? Hay una glándula, la glándula pineal, que es la que se encarga de regular los ciclos luz-oscuridad, y entonces en función de cómo se regule la luz, sí que es cierto que influye mucho en el estado de ánimo. De hecho, los países nórdicos en los que la luz, que brilla por su ausencia, hay una mayor prevalencia de trastornos del estado de ánimo, bien sea depresión, ansiedad o demás, ¿no? Se suele someter a los niños en las escuelas a horas diarias, igual 1 o 2 horas diarias de iluminación intensa para que se regule esa glándula pineal y de alguna forma genere esa luz que nos hace falta para estar, bien. Por eso la depresión tiene unos periodos, de más ataque, que es, por ejemplo, en las épocas otoñales y en invierno, y en la primavera y en el verano suele remitir o suele estabilizarse, o sea, precisamente por eso, por la luz, el ciclo de la luz. Dentro de ahí me imagino que habrá diferentes clases, ¿no?, de depresión. Sí, bueno, hay distintos trastornos, ¿no? Pero básicamente el más conocido es el trastorno depresivo mayor, ¿vale?, que consiste con una sintomatología basada en la tristeza, en la apatía, en la bulia, la falta el desinterés por las relaciones sociales, que se da en torno a
2 semanas de duración como mínimo, que es digamos, el trastorno depresivo más frecuente. Luego hay otros como puede ser la distimia, que es una especie de depresión crónica, quizá más leve pero más prolongada en el tiempo, que puede durar incluso varios años, y estos son los dos, digamos, más propios. Se pueden añadir otros causados de la depresión, por ejemplo, por sustancias químicas, drogas, las depresiones por desregulaciones de los neurotransmisores en el parto, por ejemplo, pero básicamente hablaremos de depresión, de trastorno depresivo mayor, estado de ánimo deprimido y distimias fundamentalmente. Hablabas, por ejemplo, de ciclos de 15 días, ¿no? ¿Cuándo realmente hay que acudir a un especialista? Hombre, a un especialista yo creo que hay que acudir cuando ese estado de ánimo decaído, esa apatía, empieza a afectar al rendimiento o bien laboral, o bien social, o bien familiar. Es decir, o bien cuando ya eres incapaz de rendir en el trabajo y tienes la necesidad de quedarte en casa, o bien cuando el funcionamiento familiar habitual se rompe por completo porque te quedas encerrado en casa, no quieres salir, etcétera. ¿Sigue costando pedir ayuda? Sí, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el trastorno mental cuesta pedir ayuda. O sea, si uno dice que tiene una apendicitis o pide una baja porque tiene una cardiopatía o cualquier cosa, parece que no cuesta mucho, ¿no? Pero hay una estigmatización social sobre el trastorno mental y que no tenía por qué ser así, porque realmente el cerebro es un órgano exactamente igual que el resto de órganos, solo que es mucho más complejo, de ahí que tiene que tener más problemática, ¿no? Pero la estigmatización, el miedo al qué dirán en el trabajo, qué pensarán mis amigos, soy una persona débil, soy una persona blandengue porque estoy deprimida, nada más lejos de la realidad. Cualquier persona puede contraer una depresión y en el momento más inesperado de su vida. Entonces creo que tendríamos un poco que perder el miedo a pedir ayuda cuando realmente lo necesitamos, ¿no? Sí que en esto yo creo que sí que se ha evolucionado, ¿no? Y a la gente le cuesta menos también acudir, ¿no?, a la consulta. Sí, pero hay un gran problema y es que los facultativos de los médicos de familia realmente tienen las consultas saturadas, hay muy poco tiempo y entonces es difícil detectar un problema depresivo con unos escasos minutos que se atienda al paciente. Eso es uno de los problemas. Luego también la falta de adhesión al tratamiento, la falta de, digamos, de adhesión a hacer un tratamiento en condiciones, ¿no? Pero es cierto que la persona, sobre todo los varones, los hombres son más reacios a pedir ayuda que las mujeres. ¿Es difícil de combatir este trastorno? Nunca es fácil, ¿no? Dependiendo un poquito el estado en el que esté, el nivel de gravedad del trastorno en concreto. Es complejo porque estamos luchando contra la apatía, la falta de ganas por hacer nada. Y a nivel psicológico, pues este concepto cognitivo, que es la pérdida, que es fundamental en la depresión, cuando no tienes ganas por recuperar esos reforzadores sociales que te pueden ayudar a caminar, a ponerte en marcha, cuando no tienes ganas de pensar sobre tus propias distorsiones a la hora de pensar, hace que simplemente no hagas nada, te quedes encerrado y pasivo, y esto es el caldo que necesita la depresión para seguir profundizando y avanzando, ¿no? ¿Cómo hay que tratarla? ¿Cómo la tratáis? Pues hay que tratarla de una forma muy, digamos, con mucho mimo, ¿no? O sea, hay que tratarla, como decía Napoleón cuando tenía una batalla, dice, vísteme despacio que tengo mucha prisa. Bueno, pues aquí igual, o sea, pequeños pasos hacen un efecto multiplicador. No se puede con este trastorno entrar como un elefante en una cacharrería, sino que hay que ir poco a poco activando al paciente, animándole, siempre animando, no forzando a que poco a poco vaya retomando aquellas actividades que antes le causaban placer o le causaban, digamos, bienestar, para que poco a poco vaya eso rodando, ¿no? Hay que tener una gran comprensión, hay que saber que es un trastorno difícil de tratar, no insuperable, se puede salir de una depresión. De hecho, la persona que sufre este trastorno, lo primero que le decimos es que esté tranquilo, que de todo se sale de una depresión si se ponen los medios, si se ponen las herramientas, si se trabaja, también. Pero es un trastorno que hay que tener mucha mano derecha, mucha mano diestra con el paciente. Se sale, como bien dices, pero al cabo de los años. Depende de cómo trabaje la persona y del interés que tenga en salir, ¿no? Hay a veces que la persona, aun estando mal con una depresión, le es más ventajoso estar en ese estado que a lo mejor enfrentarse a la cruda realidad de una situación familiar tensa, una situación conflictiva en el trabajo y demás, ¿no? Entonces hay que también valorar un poco todo ese tipo de variables. Si la persona quiere salir, obviamente existen tratamientos muy eficaces para que la persona salga, pero ya te digo que siempre es ella la que tiene que poner su granito de arena. ¿Hay que poner, por lo tanto, un tratamiento farmacológico?
Pues yo creo que ahí Luis y yo estamos un poco a la gresca. Te vamos a decir que sí. No queremos entrar ahí en ese tema. O sea, cuando la depresión es grave, es una depresión moderada o grave, obviamente sí que va a hacer falta una ayuda farmacológica y fundamentalmente una ayuda también psicológica. Pero claro, no es la panacea el mantener la medicación. La persona tiene que elaborar su problema, tiene que elaborar, digamos, qué es lo que le ha llevado a la depresión, y una vez que se ha elaborado, ir retirando poco a poco la farmacología. Porque la farmacología, digamos que es cierto que en un primer momento te puede ayudar, pero no es la decisión, digamos, más acertada. Corrígeme si me equivoco, Luis, creo que Luis está en la misma línea que yo. No, estoy en la misma línea. Yo creo que a veces el tratamiento farmacológico es necesario porque están tan fuera, tan desconcentrados, son incapaces de usar la memoria, que es difícil muchas veces trabajar con ellos. Pero yo entiendo que si cuando uno empieza a notar los síntomas depresivos, acude pronto al psicólogo, no es necesario tampoco necesariamente esa ayuda farmacológica, ¿no? Puesto que al final lo que necesitamos es reelaborar ese concepto de pérdida y buscar la forma de cambiar los pensamientos para que pueda salir adelante. Obviamente, si lo dejas, pues quizás no queda otro remedio. Hay que entender que a veces el uso de fármacos, mientras utilizas la terapia también psicológica, tiene una pequeña desventaja, ¿no? Que es que cuando empieza a funcionar, muchas veces el paciente no sabe a qué atribuir los cambios positivos, si al tratamiento o a los cambios de pensamiento, con lo cual es más fácil habitualmente decir, es las pastillas y yo no estoy consiguiendo nada. Y entonces lo que queremos es que la gente entienda que son precisamente esos cambios en su forma de pensar, en su forma de actuar, lo que le va a permitir salir de forma estable hacia adelante. Fármacos sí cuando se necesitan, pero no para toda la vida. Claro, hay personas, ¿no?, que pueden o tienen, ¿no?, miedo a depender de esas terapias farmacológicas porque se puede llegar a depender de ellas. Bueno, lo cierto es que sí que pasan por consulta personas que llevan una prevalencia con un problema de 10 años y tranquilamente dicen, no, estoy tomando paroxetina o fluoxetina o tal, y no se plantean incluso el dejarlas, ¿no? Entonces, si realmente la medicación es tan eficaz y tan buena, ¿por qué vienes a consulta con un problema, digamos, de ansiedad o de depresión? Digamos que hay una barrera un poco ahí rara, ¿no?, entre esas dos. O sea, realmente los antidepresivos no tienen un efecto de adicción, ¿no? O sea, no tienen un efecto de enganche tan brusco, tan potente como las benzodiazepinas, ¿no? Que eso sí que, los ansiolíticos sí que generan mucha dependencia. Pero bueno, no es la o sea, la marcha no es que la persona esté enganchada a un fármaco de por vida, sino que directamente vaya, como te he dicho, elaborando su problema, su particular problema. Bueno, si te ha tocado ser una persona depresiva porque has nacido así, pues tendrás que vivir con ello y tendrás que adaptarte, o sea, reacondicionar tu forma de pensar. De ahí, ¿no?, esa ayuda en los psicólogos, en este caso en las consultas, y me imagino también que los familiares, amigos, pueden hacer mucho en esto, ¿no? Muchísimo, tanto más que nosotros. Por ejemplo, una buena elección de los familiares es animar a que la persona haga un buen tratamiento. Si el tratamiento ellos detectan que no funciona, animarle a que cambie de tratamiento porque no está funcionando, y sobre todo ser un poco su apoyo, ¿no? O sea, no escuchar activamente, no juzgar, ayudar a retomar actividades, a salir al campo, a pasear, a tener una buena higiene, mimarse, cuidarse, un buen aspecto físico, una buena conducta del sueño, y sobre todo cualquier manifestación de suicidio, nunca dejarla de lado, siempre tenerla en cuenta, porque en el mundo actualmente creo que hay cerca de 800.000 suicidios anuales, y claro, digamos que es la segunda causa de muerte, y cualquier idea de suicidio, cualquier manifestación de suicidio hay que tenerla muy en cuenta, o sea, que hay que estar muy alerta. Esto es lo que a los familiares les podríamos decir. Porque una depresión puede llevar a un suicidio. Una depresión puede llevar a un suicidio, evidentemente, ¿no? Obviamente, como decía Ignacio, hay que estar muy alerta y no caer en ese falso mito, que el que mucho lo dice al final no lo hace. De hecho, todas las personas somos distintos y hay gente que no lo dice y lo hace, gente que lo dice y lo hace o no, da igual. Hay que considerarlo todo como importante, hay que buscar ayuda especializada en esos casos, donde valorar en qué medida pues simplemente es una manifestación de malestar que se generaliza o se exagera, o realmente hay una elaboración real de ese proceso, que es lo que va a condicionar que lo pueda llegar a hacer o no.
Pues Ignacio, Luis Ángel, gracias de verdad por habernos acompañado y que hagamos también, bueno, pues reflexionar, ¿no?, aquellas personas que pueden estar padeciendo esta enfermedad. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Y nos vamos a ir con nuestro reportaje semanal con implante, que hoy les hablamos de las calidades de los implantes. Nos venimos a Clínica Dental Implante, a la calle Almirante Bonifaz, aquí en el centro neurálgico de la capital burgalesa, y nos encontramos con Rodrigo Martínez Horcajo, odontólogo, que tienes en las manos algo que ya quien nos siga semanalmente bien conoce, que es un implante, ¿no? Eso es lo que es el implante en un tamaño un poquito más grande de lo habitual. Eso te iba a decir. Un implante generalmente mide unos 10 milímetros, una cosa así, entre 10 y 15 máximo. Y bueno, pues es mucho más pequeñito, ¿no? Este implante es un poco de demostración para enseñaros un poco, pues, cómo influyen las formas, cómo influye diferentes conexiones que van a ir en la funda, etcétera, ¿no? La mayoría de implantes que utilizamos ahora son de titanio, las clínicas dentales, porque existen implantes de tantalio, por ejemplo, o de circonio. El tantalio se adhiere mejor al hueso, se integra mejor, pero es muy caro. El circonio se adhiere algo peor sobre el hueso y también es más caro que el titanio. Por eso... Antes de hablar de las calidades, si te parece, Rodrigo, hablamos de quiénes son aquellos pacientes idóneos que se deben de poner un implante bucodental. Los principales pacientes que se han de poner un implante dental son aquellos que hayan perdido un diente o que tengan los dientes en muy mal estado y no exista posibilidad de reparación. Si existe posibilidad de reparación, no hay duda que lo que se debe hacer es mantener el diente. Es cierto que hay algunas situaciones médicas en las cuales está contraindicado colocar un implante o hacer algún tipo de intervención. Pues son aquellos pacientes que no están correctamente controlada su diabetes, o aquellos pacientes que están tomando Syntronis no está totalmente estable, o aquellas personas que están bajo un tratamiento oncológico importante. Fundamentalmente, bueno, pues debemos colocar un implante cuando sabemos que podemos tener una determinada tasa de éxito. Y a eso me refiero a que, por ejemplo, nosotros también existe evidencia científica en la cual está demostrado que un paciente diabético no controlado va a tener una peor cicatrización, o un paciente con irradiación en cabeza y cuello, pues no es lo adecuado colocar un implante. Así, al igual que esto, pues cosas más básicas como pacientes que tengan mucha inflamación de encías o tengan una enfermedad periodontal, pues hasta que no esté controlada esa enfermedad periodontal o esa patología de encías, no se les debe poner un implante. Por el sencillo motivo que la inflamación o infección de encías viene por bacterias. Si esas bacterias están presentes en boca cuando colocamos el implante, van a tocar ese implante y van a generar colonias sobre la superficie del implante y va a hacer que este implante se infecte. Un paciente fumador de más de 10 cigarrillos al día, pues corre con mayor porcentaje de fracaso de los implantes. ¿Qué otras causas puede haber? Porque hay fracasos que no se corresponden a pacientes ni con diabetes ni fumadores. ¿Qué otras causas puede haber aparte de la higiene bucodental? Aparte de la higiene, porque está demostrado también que los acúmulos de alimentos generan mucha pérdida de implantes, bueno, fundamentalmente existen... nos influye el diseño y fabricación del implante y cómo esté ese implante colocado. A veces, como cirujanos, pues no puedes hacer otra cosa, ¿no? Muchas veces el hueso está muy fino, tienes que apurar o tienes que hacer unas técnicas regenerativas muy grandes y, bueno, pues por lo que sea, ese implante se puede fracasar. Pero la tasa de éxito... Porque imagino que ya has tenido claro. casos donde han venido con implantes que han tenido fracasos y no eran pacientes ni diabéticos ni fumadores, y te ha tocado solucionar. Sí, sí, tema, ¿no? Pero habitualmente tenemos cada vez menos, porque controlando todas estas patologías que hemos visto, vamos reduciendo mucho, vamos ampliando mucho nuestro margen de éxito. Entonces, pues hoy en día, cuando vemos que un caso nos puede dar un fracaso, la mayoría de casos, afortunadamente, somos capaces de preverlo y decirle, mira, te hacemos un puente o hacemos lo que sea hasta que tu patología sea controlada.
Rodrigo, si te parece, hablamos de las calidades de los implantes. ¿Cuál es la más aconsejable y para qué tipo de paciente? Bueno, nosotros, en nuestra experiencia de 16 años haciendo esto, hemos trabajado ya con todo y trabajando con un montón de clínicas que nos derivan, no solo en Burgos, sino sobre todo en Madrid, que es donde pues más gente somos y más clínicas hay, trabajando. Pues determinadas clínicas te pedían un tipo de implante o unos costes del implante, etcétera, ¿no? Hoy en día, pues bueno, pues existe un abanico muy amplio de tratamientos en España y bueno, pues un poco a título personal, pues siempre hemos dicho que no todas las casas tienen los mismos artículos publicados con la misma evidencia científica, ¿no? Y que esta es muy importante, porque esta es la que va a ratificar que la superficie del implante, las espiras de este implante y la conexión no da ningún tipo de problema. Cualquier casa comercial y cualquier persona cuando diseña algo, pues se piensa que lo que ha diseñado es lo mejor del mundo. Pero cuando ya hay una serie de científicos que empiezan a publicar sobre ese tema, se van viendo los pros y los contras, de tal manera que eso que inicialmente se veía de una manera muy positiva como lo mejor, pues empieza a decaer o se empiezan a buscar soluciones para que continúe siendo lo mejor. Pues las casas comerciales que yo creo que son y que tienen mayor evidencia científica, lo que consiguen es mayor tasa de éxito. Están alrededor de un 98, 99, 97.5%. Sin embargo, casas comerciales que no hagan tanta evidencia científica, una evidencia científica intermedia, pues pueden estar alrededor de un 91%. Y casas que no tienen ninguna evidencia científica pueden estar alrededor de una interrogación, ¿no? Porque lo que pueden dar son muchos problemas. Entonces, un implante por ejemplo, de menos evidencia científica con los que decimos pues que están presupuestados por debajo de 300 euros. Mucha publicidad que se ve, ¿no? Sí, en realidad esos implantes pues sí, se presupuestan a esa cantidad, pero siempre encima del implante va la corona, con lo cual el precio final de esos implantes no es de 300 euros, es de 900 o 1000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Que por un salto de 150 euros a una gama un poquito superior y de 300 euros a una gama, digamos, top, pues vamos a pasar de una tasa de éxito de interrogación a una tasa de éxito pues ya más adecuada, entre un 90, 91 o 97%. Tanto gama media como gama alta superan el 90%, ¿no? En la situación habitual de normalidad. Y a 5 años sí, porque tienen una evidencia científica que eso funciona a los 5 años y que dan pocos problemas quirúrgicos. Cuando no tienes esa evidencia científica, pues puedes cometer errores, ¿no? Entonces, por eso lo llamo tasa de éxito interrogación, porque en realidad no lo sabemos, porque no hay evidencia científica. La defensa de esos implantes es que son de titanio igualmente, pero se sabe que la superficie del implante es muy importante porque va a hacer que se adhieran más o menos bacterias. Si por ejemplo es una superficie más bien lisa, se sabe que esas bacterias no se van a adherir o si nos cepillamos se van a eliminar rápidamente. Si es una superficie rugosa, se sabe que esas bacterias se van a adherir mucho más y si por ejemplo bueno, pues los implantes con mayor evidencia pues siempre trabajan con algún tipo de pilar o trabajan con algo que va a evitar que eso suceda, ¿no? O que si sucede va a hacer que la patología vaya mucho más despacio. Después también está en la conexión, dónde se nos va a conectar la funda. Si esta conexión no es adecuada o no está correctamente elaborada, la corona no va a ajustar correctamente en el sitio y se puede aflojar con relativa facilidad o el tornillo del implante puede cascar o el implante puede partir. Para ir finalizando, Rodrigo, los más recomendables. Para mí los más recomendables es, sobre todo va en el know-how de la persona que opera, ¿no? Hay muchas situaciones en las que por la forma o el diseño necesitamos un tipo de implante y por la forma o diseño necesitamos otro.
Entonces eso va en las manos de quien opera y en el conocimiento de quien opera, ¿no? No solo el valor está en qué implante me colocas, el paciente no se lleva los implantes en una bolsa. Al paciente le opera una persona que tiene una serie de conocimientos y que en función de eso va a hacer que ese paciente pues tenga más tasa de éxito o tenga menos. Pero sí que es cierto que evidentemente si las fresas no cortan, el implante no se inserta correctamente, el implante se rueda o el implante se parte, ese conocimiento no se puede aplicar sobre esa boca de ese paciente porque el implante en sí está dando un problema. Entonces, nosotros a nuestros pacientes les intentamos conducir hacia una situación de éxito, hacia una situación de no riesgo y hacia una situación de confort que le genere que el tratamiento sea seguro, cómodo y fácil. Buscando esa seguridad, esa comodidad y esa tasa alta de éxito y sobre todo tener una bonita y cuidada sonrisa, pues aconsejamos a todo el mundo a que se pase por la Clínica Dental Implante y que se ponga en tus manos. Mil gracias. A vosotros. SACIL solo financia 2 proyectos de investigación en Burgos. Se van a desarrollar en el Hospital Universitario para estudios en materia de biomedicina, gestión sanitaria y atención sociosanitaria. Hoy les vamos a hablar de uno de ellos, con uno de los médicos que ha conseguido estos fondos para la investigación. Él es Carlos Hernández. Muy buenas noches. Hola, buenas Carlos, noches. Estás a punto, ¿no?, de terminar los 4 años de residencia en cirugía pediátrica. Sí, así es. ¿A puntito? Bueno, en la especialidad son 5, que hay algunas especialidades que son de 4 años, otras de 5 y la mía es de 5, así que ahora estoy en el penúltimo año. Bueno, y todo un lujo, ¿no?, de que hayas podido conseguir estos fondos. Sí, la verdad que sí, que he tenido suerte. Son más de 7.000 euros para investigar ¿el qué? Pues el proyecto que hemos hecho es para investigar, bueno, para desarrollar las habilidades de los médicos y tanto adjuntos como residentes de mi servicio en el campo de la cirugía laparoscópica, que ahora está cada vez se está metiendo más en el campo de la medicina y ya muchos pacientes te preguntan si pueden ser operados mediante la laparoscopia, que bueno, ya se ha visto que tiene ciertas ventajas sobre las cirugías que se hacían antes, como una menor estancia en el hospital, un menor coste, una recuperación más rápida para el paciente y claro, este tipo de técnicas pues demandan el adquirir y el ir desarrollando una serie de habilidades manuales, visuales, de coordinación visoespacial para poder hacer las intervenciones mediante esta técnica. ¿En qué consiste la laparoscopia? Pues la laparoscopia es realizar la misma cirugía que antes se hacía abierta, pero ahora se hacen incisiones muy pequeñitas por las que se mete generalmente una cámara para ver en el interior del paciente y luego por el resto de incisiones una serie de instrumental, pinzas, tijeras para tú poder manipular y ir realizando la intervención por heridas de medio centímetro. ¿Y esto lo queréis hacer en niños? Esto se hace en niños. Ahora, lo ideal es primero empezar haciéndolo. Hay ya desarrollados una serie de modelos experimentales para ir desarrollando poco a poco las habilidades y luego lo que se recomienda es pasar o dar el salto a un modelo animal, que en este caso hemos escogido el cerdo porque es lo que se ha visto que la anatomía es muy parecida a la del humano y ya hay muchas sociedades de cirugía que han hecho varios estudios y han puesto ciertos estándares que te dicen que necesitas hacer un cierto número de cirugías en modelos animales para luego dar el salto a poderla hacer en pacientes reales. Lo vais a hacer con cerdos, como bien comentas, porque tiene una anatomía, ¿no?, semejante al nuestro. Van a ser 30 prácticas, creo. Sí, haremos 30 animales y luego lo que intentaremos es aprovecharlos al máximo. Entonces intentaremos hacer 2, 3 procedimientos dependiendo cómo se vaya dando por animal para sacar el máximo provecho.
¿Esta práctica dónde la vais a hacer? En el Hospital Divino Vallés, que ahí, bueno, tenemos la ventaja que muy pocos sitios en España tienen, que tenemos ahí un centro de cirugía experimental donde tenemos un veterinario, tenemos un auxiliar y tenemos todo el equipo de la laparoscopia, las torres, el instrumental, los equipos para anestesia, que ahí tenemos todo para hacerlo. O sea, con 30 prácticas una persona está preparada, ¿no? Sí. Para poder desarrollar esta técnica. Claro. Es lo que se ha visto en diversos estudios que se han hecho, que por lo menos se necesitan practicar, bueno, depende un poco de la complejidad del procedimiento, pero para los procedimientos de una complejidad baja o media, alrededor de 30-35 procedimientos para que se diga que ya tienes una habilidad suficiente para poderlo ya hacer en seres humanos. ¿No estás solo en esto? ¿No estás con más médicos del servicio? Claro, están los 5 médicos adjuntos de mi servicio y luego somos yo y otro residente, que intentaremos cada práctica, bueno, ellos tienen mucha experiencia porque cada año mi servicio organiza un curso de cirugía laparoscópica donde vienen residentes del resto de España a prepararse en cirugía laparoscópica y otro curso de cirugía de trauma, o sea que experiencia tienen bastante, entonces siempre intentaremos ir 1 o 2 médicos adjuntos para tutorizar al residente que vaya. ¿Cómo surgió la idea de investigar sobre esto? ¿Hay poca experiencia sobre esta técnica? Sí, sobre todo, bueno, siempre la cirugía infantil va un paso detrás de la cirugía general, de la cirugía de adultos. Entonces ahora hay muchísimos procedimientos en adultos que se hacen por laparoscopia y hasta hace unos años se han empezado a desarrollar porque, claro, se necesitan instrumentos más pequeños y los trócares, que es por donde se meten los instrumentos más pequeños adaptados para niños. Entonces, en los últimos años cada vez se han ido abordando mayor número de patologías mediante laparoscopia por las ventajas que se ha visto que tiene y hemos visto que una buena idea pues sería desarrollar este tipo de proyectos, ya que en España y en otros países hay muy poco acceso por parte de los residentes a programas de entrenamiento en cirugía laparoscópica. Entonces, bueno, nos surgió la idea y bueno, que nos han dado la beca, pues creemos que es una excelente oportunidad para explotar lo de la cirugía laparoscópica. ¿Cuándo vais a comenzar? Pues ahora en enero estamos viendo un poco los tiempos, coordinándonos con la veterinaria, etcétera, para ya poder empezar cuanto antes. Hay que decir que es una técnica, como has hablado al principio, prácticamente nada invasiva comparado con una cirugía, ¿no? Abierta. ¿Y qué va a suponer esto, por ejemplo, en la cirugía pediátrica? Pues que cada vez podamos abordar un mayor número de patologías mediante las técnicas que se llaman de mínima invasividad, con todas las ventajas que eso conlleva, que es, pues como te decía, una recuperación más rápida para el paciente, una menor morbilidad para el paciente, una menor incidencia de complicaciones, que bueno, son ventajas que sí que pesan y que te impulsan a desarrollar y a formarte en estas técnicas para poderlas utilizar y que formen parte de tu arsenal para el manejo de los pacientes. ¿En qué patologías, por ejemplo, se podría utilizar esta técnica? Nosotros lo hemos enfocado más en el campo de la urología pediátrica. Cosas que se hacen, lo más común que se hace en este campo pues es quitar riñones que están con alguna malformación o que no funcionan y que al niño le están dando problemas de tipo infeccioso, pues hay que quitar el riñón y se puede hacer por laparoscopia. Hay otras patologías donde una parte del uréter, que es el conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga, hay una parte que se estenosa y hay que eliminar ese segmento y volver a empalmar el uréter con el riñón para que siga drenando la orina, que es otro de los procedimientos en los que vamos a trabajar. Y luego hay otra patología en donde la orina, en lugar de ir hacia su curso normal, regresa hacia los riñones y da problemas de infecciones. Entonces ahí lo que se hace es desinsertar el uréter de la vejiga y volverlo a implantar para que ese reflujo de orina no continúe. Son las 3 patologías básicas que vamos a tratar.
O sea que también hay habilidades que son aplicadas no solo a la urología. Claro, bueno, luego hay en el campo de la cirugía digestiva también se están haciendo ahora muchas cosas de cirugía torácica por la paroscopia, que vamos, aparte de la urología tiene muchas aplicaciones y todavía yo creo que seguirá cada día surgiendo más y más cirugías que se podrán abordar por estas técnicas. ¿Qué va a suponer este proyecto para vosotros, sobre todo? Pues para nosotros que somos residentes, que estamos en formación, pues es una oportunidad enorme porque, como te decía, pues hay muy pocos lugares en España donde tú te puedes ir a formar en cirugía laparoscópica, y además de que los cursos que hay son muy costosos porque implican pues una serie de... necesitas una infraestructura, un veterinario, los animales, que son muy costosos para nosotros. Entonces, bueno, esto es una ventaja enorme que tenemos, que además contar con la unidad experimental, que hay que utilizarla y sacarla provecho, pues eso, desarrollarnos y tratar de salir lo mejor preparados que se pueda. Comentabas, no todos los hospitales, en este caso nosotros lo tenemos en el Divino Vallés, ese recurso animalario, lo tienen, ¿no?, en España. Claro, hay muy pocos. Hay uno o dos centros que sí ofrecen cursos de cirugía laparoscópica, pero esos son muy costosos, y dentro de los mismos hospitales hay muy pocos que tienen acceso a este tipo de instalaciones para la formación de los médicos que trabajan en el hospital. Bueno, pues contentos os veo para adquirir, sí, ¿no?, también estas nuevas habilidades, y para que vengan, como bien has dicho, también los residentes a este hospital, claro, y puedan aprender, ¿no?, también esta técnica. Sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Carlos. Os deseamos mucha suerte, os seguiremos también de cerca con las ventajas, ¿no?, que puede ofrecer esta técnica. Claro. Muchas gracias a ti. Vamos a ver una noticia, porque ya saben que en estos días la Plataforma por la Sanidad Pública está denunciando el colapso que hay en el hospital de Burgos, según ellos, por una mala gestión de la incidencia de la gripe estacional, que ha colapsado sobre todo el servicio de urgencias. Alertan que muchos pacientes han tenido que esperar más de un día para ser ingresados cuando la planta H7 se encuentra totalmente cerrada. También culpan de la situación a que no se hayan contemplado sustituciones ni para los profesionales de baja. Desde Navidad se ha registrado un repunte de los casos de gripe, lo que ha motivado un incremento de pacientes en urgencias, pero también de ingresos. Esto ha obligado a derivar a algunos pacientes a San Juan de Dios. Los sindicatos hablan abiertamente de saturación y colapso, mientras una planta del hospital sigue cerrada. Desde el Partido Socialista se pedirá la comparecencia en las Cortes del consejero de Sanidad y su dimisión. Vamos a registrar hoy mismo dos iniciativas en las Cortes. En primer lugar, una pregunta para que la Junta de Castilla y León responda a las acusaciones de la Plataforma Sanidad Pública Sí de Burgos, que están denunciando que se están utilizando los recursos y los componentes de la planta cerrada en el Hospital de Burgos para reponer el deterioro de otros lugares, de otras plantas, de otros componentes del hospital. Al final, mercadeando con un hospital que debería ser de todos. Podemos denuncia la deficiente gestión, ya que ante la falta de camas libres se ha utilizado el servicio de urgencias para la hospitalización provisional de pacientes. Algunos de ellos han tenido que permanecer en camillas durante 24 horas. Esto ha supuesto un colapso de las urgencias, aunque hoy ya mejoraba la situación en esta área. No se ve mucho colapso. Vamos, yo lo veo bien como otras veces que he venido. Hemos venido por un corte en la mano y ha sido muy rápido. En media hora me la ha hecho todo, lo que pasa es que me han tenido que hacer una radiografía, que he tenido que esperar un poco más, pero no, muy rápido todo. Desde la gerencia del centro se niega que haya existido colapso y atribuye este incremento de ingresos a factores estacionales. La Fundación Mayo Rey ha organizado un concierto para este próximo viernes con el que se pretende conseguir cerca de 3.000 euros, una cantidad que va a permitir costear al menos el importe de la prótesis que un niño de Camerún necesita para volver a caminar después de un accidente que le obligó a amputarle la pierna izquierda. El concierto va a ser a partir de las 8 de la tarde en el Salón de la Fundación de Caja de Círculo. Y ahora sí, nos despedimos. Más salud la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Chao.